Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital. Y como todos los jueves, me acompaña mi queridísima Elena. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto estar aquí contigo y con todos los, ahora sí que el teleauditorio, ¿no? Porque sin ellos no habría programa, así que Y aprovechando y disfrutando que estamos en cabina, que la verdad que la experiencia es otra. Muy sí, consentidas aquí en sí, Radio la 13. verdad que sí. Está Ujú. mejor aquí que con el Zoom. Como que Ah, sí. esta cercanía y podernos interrumpir, cosa que no puedes hacer en el Zoom, Ah, sí, sí, ¿no? aquí se siente más rico la Sí, 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 introducción. Y así pues es. bueno, una semanita más con mucho movimiento. Pero para este programa queríamos platicar de varias cosas y voy a hacer un poquito como el calentamiento de hacia dónde vamos a llevar la conversación. Y el día de ayer estaba yo con mis amigos, un grupo de amigos que me decían, que saben de este programa, que yo soy anti-AMLO. Y entonces me quedé y dije, no, o sea, no soy anti-AMLO, soy pro-México, que es muy diferente, ¿no? Para empezar. Así es. Y la otra cosa en cuestión que estábamos ahorita conversando antes de entrar al aire, yo sí creo que todo pasa por algo y por algo bueno. Yo sí creo que hay un plan en el universo. Esa es mi creencia personal. Y de cierta manera, la función de este personaje y la función de esto que está pasando tiene un propósito. Y un propósito, pues, muy elevado, porque vino a romper todas las estructuras. Vino a sembrar y a sacarnos de nuestra zona de confort y, sobre todo, a romper muchísimas estructuras. Entonces, yo creo que al final, aunque no parezca, yo sí creo que este personaje también es una bendición para el aprendizaje de la humanidad. Pero regresando aquí a la 3D, ¿no? A la Matrix, yo sí creo que México se merece despertar y se merece otro tipo de liderazgo y otro tipo de cultura, o establecer una cultura y una narrativa diferente. Mira, yo no creo mucho en el destino, Gaby. Yo creo que sí, digo, hay cosas que no están en nuestras manos, desde luego, pero no creo que hayan sido de alguna manera predestinadas, sino que sí podemos aprender de ellas y sí le podemos encontrar una razón y un para qué, eso sí, pues es como lo que tenemos para hacer algo, ¿no? Lo que hay es lo que hay, entonces con eso es lo que hay que trabajar. Y desde luego que sí creo que todo tiene su parte buena y este gobierno nos ha simbrado, a la clase media sobre todo, nos ha simbrado y nos ha movido de nuestra zona de confort. El miedo, la incertidumbre, es lo que te mueven de la parálisis, en donde muchas veces cae uno por comodidad, por apatía, por conformismo, o porque ya ni siquiera te das cuenta. Es como el síndrome de la ventana rota, como que si no la cambias de inmediato, te acostumbras a ella y pueden pasar meses que sigue la ventana rota y hasta que llegue el invierno y entre el frío o la Claro. lluvia, es que dices, la ventana está rota. Y creo que es un poquito lo que nos está pasando. Ojalá que de verdad nos sirva para recuperar ese poder como ciudadanos ejerciéndolo. Porque la verdad es que hemos dejado todo en manos de que lo resuelva el gobierno y eso ha sido muy malo porque hemos cedido responsabilidad pero también control. Y al ceder tú todo eso, luego te encuentras en, híjole, esto no me gusta y esto no me gusta y esto no me gusta, esto me da miedo, esto no va bien, pero ¿qué puedo hacer yo si le solté tanto al gobierno? Y hay un punto medio, ¿no? Y creo que pues se pueden ver muchas cosas con todo esto que estamos viviendo de la pandemia. O sea, nos da un diagnóstico muy interesante de la situación que estamos viviendo, porque Sí, todo, el micro es el macro. así es. Y entonces, por ejemplo, estábamos platicando ahorita de la entrevista que tuvo Jorge Ramos ahí en la mañanera, donde se le fue directo, ¿no? Yo no estaba A la de yugular. acuerdo a la yugular y así, se fue como gordo en tobogán diciendo que él era el responsable, ¿no? De la muerte de los 300 y tantos mil personas que han fallecido. Y le digo, bueno, sí, pero no. Porque estos temas radicales yo creo que no nos llevan a ningún lado a positivo, ¿no? Y no nos llevan a ningún lugar constructivo. O sea, sí hay cosas que decíamos mal manejados desde el inicio, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de Sí. Calderón cuando fue lo del H1N1 que nos estabas compartiendo, Sí, ¿no? mira, lo que pasa es que, a ver, no se le puede echar la culpa así directamente a ningún gobierno del mundo, porque la pandemia es algo nuevo, algo que no conocíamos, un bicho raro, ¿no? De alguna manera que pues nadie tenía estudiado, como para saber qué hacer exactamente. Y traje a cuento el caso de Calderón, porque durante su gobierno
sucedió, bueno, apareció en México el H1N1, que tampoco era un bicho conocido, un virus conocido. Y entonces, de alguna manera, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Cerrar. O sea, cerrar todo en lo que averiguas, en lo que mides, en lo que ves qué pasa. Y yo me acuerdo que, pues, te decía Gaby que hasta de una fiesta nos sacaron, ¿no? Llegó seguridad pública y para afuera. Entonces, llega un momento en que, a ver, sí, los ciudadanos desde luego tenemos una parte de la responsabilidad, pero también para qué queremos un gobierno si no es para establecer políticas públicas que protejan a la población en un momento dado, ¿no? Para eso es un gobierno. De hecho, el gobierno se ha tomado atribuciones que no le corresponden porque para mí, un gobierno no debe hacer lo que pueden hacer los ciudadanos. Y ahora vemos gobiernos que cada vez hacen más cosas que pueden hacer los ciudadanos y menos hacen lo que deben de hacer, que es encargarse de proteger tu vida, en donde entra la salud, tu vida en todos sentidos, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, proteger tu patrimonio, no nada más vivir de tu patrimonio, como hacen ahora los gobiernos, que te quitan todo lo que pueden, pero a cambio que te dan. Y bueno, y tus libertades, proteger tus libertades individuales, cuando vemos que cada vez las coartan más. Empezando por la económica, porque si tú tienes económicamente limitado a un pueblo, ejerces más control sobre él, porque el pueblo no tiene medios para defenderse y ejercer su propio poder ciudadano. Entonces, yo creo que, te voy a decir, con respecto a lo de Jorge Ramos, específicamente hablando de la pandemia, a ver, estamos hablando de que la OMS reconoce que lo que pasa en México no se está hablando con la verdad. Hay por lo menos el doble de casos, o casi el doble de casos de muertes. Y la OMS habla de que no todas son culpa del gobierno, pero que sí se pudieron haber evitado, al menos creo que son 180,000 o 190,000 de las que habla la OMS. Y eso también se liga con la parte de que México ocupa el segundo lugar en índice de letalidad por COVID, que es diferente de mortalidad. Mortalidad se refiere al número de muertos. Letalidad es la proporción de gente enferma que se muere por esa enfermedad. Entonces, en México tenemos un índice de letalidad y un índice de mortalidad de médicos mucho más alto que la mayoría de los países del mundo. Y eso habla de unas políticas públicas fallidas en este tema. Entonces, no le podemos quitar responsabilidad, no le podemos echar el 100%, pero tampoco quitar la responsabilidad que le toca al gobierno. Sí, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de lo que sucedió en el gobierno de Calderón, pues ahí sí fue más es menos, ¿no? Exagero mejor, más sí, para tener menos. Aquí fue sí, menos es más. Exacto. Pero también pudo haber salido, o puede haber sido resultante de lo que sucedió con Calderón, porque al final no pasó nada. Entonces, ignorantemente mal, porque ahí sí un gobierno debe de actuar en el sentido de más es menos, ¿no? Más exagero, sí, no más vale. Más vale. Cuando se trata de vidas, no pasa nada, y el sí, sí. Y el bicho no, y tal. No. Pero lo que voy dentro de todo esto que decíamos que podemos hablar sobre el diagnóstico de la situación que vivimos con esta situación, es que independientemente, bueno, ya después vimos que sí era más, ¿no? Que sí era un tema de que había que tomar más medidas, que había que exagerar más para evitar todo lo que queríamos que se evitara, pero pues la gente le valió gorro en muchos niveles y hubo fiestas y hubo temas clandestinos. No, y lo estamos viendo ahorita, que le ponen semáforo verde y salen los jóvenes que no están vacunados a hacer fiestas, a divertirse, a los antros. ¿Y qué pasa? Que ahorita se está viendo un índice mayor de contagios en jóvenes. Y esa es la parte de la irresponsabilidad del ciudadano. Totalmente. Digo, los voy a platicar directamente, ¿no? Hace 2 semanas mi hijo y yo soy pro también contacto humano, o sea, es como que luego no sabes, yo creo que este tema es muy inopinable. Sí. Pero pues se contagió en una graduación, ¿no? Y pues pensaron que no pasaba nada, ya estaba el semáforo. Entonces, yo creo que también hacia donde quiero llevar la conversación es que entre gobierno y ciudadanos como que todos hemos hecho lo que hemos podido. Ha sido un año súper complicado. Súper complicado. Mira, yo no juzgo, por ejemplo, Gaby, la gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no come. O porque sus trabajos no pueden hacerse en ¿cómo se dice? Teletrabajo. Tiene que ser pues directamente en sus fuentes de empleo. Pues ahí no puedes tú juzgar porque, a ver, la mayoría no tiene un coche.
tiene que subirse al transporte público, al metro, se está arriesgando continuamente. Esa gente, no puedes decir, es irresponsable. O sea, simplemente comes o comes, ¿no? Ahí es donde también para mí falló el gobierno, porque no hubo una política pública como hubo en otros países como Canadá, donde con tal de que la gente no saliera, se les dio un apoyo mensual para que sobreviviera la gente, se les permitió no pagar, por ejemplo, sus hipotecas, renegociar tarjetas, o sea, de alguna manera evitar que la gente se pusiera en riesgo. Entonces, ese apoyo aquí no hubo. Aquí no hubo, porque si tú hablas de programas sociales, no son programas sociales que se están dando para apoyo durante la pandemia. En general, esto de la pandemia tiene que ser en general. No, a ti sí y a ti no, y a ti sí y a ti no. Entonces, desde ese punto de vista, no hubo un apoyo de política pública, tampoco a los negocios. ¿Cómo yo voy a cerrar un negocio si tengo que seguir manteniendo empleados, IMSS, impuestos, rentas y demás, porque no me permiten cerrar? Porque no me lo permiten, porque si yo tuviera un apoyo del gobierno en el que por lo menos me dejara no pagar el seguro social o me ayudara con parte de lo que se le paga a los empleados y los pudiera yo mandar a su casa sabiendo que no van a morirse de hambre. Pero no, aparte de todo, si tú los despides, tú te multan. Sí. Entonces, ahí vemos un cero apoyo que sí pudo haber contribuido a un mayor contagio. Totalmente de acuerdo. Pero ahorita pues es lo que hay. Es lo que hay, claro. Es lo que tenemos. Es lo que hay. Y lo que venga, quién sabe qué sea. Pues no podemos tener resultados distintos haciendo y pensando de la misma manera. Exacto. Y estamos en transición, nosotros también aquí en Hora Cero. Viene un proyecto nuevo, un proyecto donde buscamos hacer conciencia que México no es algo ajeno, sino es cada uno de nosotros. Y yo creo que la colaboración y la compasión, por eso si me decían, oye, tu programa es anti-AMLO, le digo, no, somos pro México, es algo. Muy diferente. A lo mejor la narrativa debe de cambiar, Gaby, a lo mejor que no suene como que estamos atacando por atacar. Es que me cae gordo y lo voy a atacar. No, eso no es verdad. Digo, la verdad es que nosotros somos pro México y pro mexicanos y pro nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos viendo que algo no está funcionando, no está teniendo buenos resultados, es evidente que lo vamos a hablar. Y hablando de Jorge Ramos, tú decías, bueno, también es que se le fue a la yugular. Bueno, es que a ver, estamos acostumbrados a unas mañaneras donde las preguntas son a modo, donde hay muchos pseudo periodistas que están ahí nada más para adornar al señor, para hablar de lo que él quiere, y en realidad cuando llega un periodista que está actuando como tal, porque quiero decir que un periodista de verdad es un contrapoder. Sí. O sea, el poder es el que se pone ahí enfrente todas las mañanas. El contrapoder es el que lo debe de cuestionar, claro, porque está hablando para informar a los ciudadanos. Entonces, ahí estamos viendo cómo no es como que te ataquen sin ton ni son. Te están diciendo, pasa esto, y estoy ocupando los mismos datos, por ejemplo, de seguridad pública, en donde hablas de número de asesinatos, número de feminicidios, proporcionados por la misma autoridad, por las mismas actores oficiales. Entonces, si no se habla de eso y se va diciendo, no, tengo otros datos. Entonces, pues ahí no es que te le vayas a la yugular, es que tú estás haciendo tu trabajo. ¿No? Y digo, a mí me gusta el Jorge Ramos y todo lo que ha hecho Loret de confrontar y generar tanto movimiento, se me hace súper aplaudible, nada más cómo esto lo podemos encajar a que no perdamos el proyecto de nación que queremos construir. Exacto. Porque entonces si no se vuelve lo mismo, o sea, voy a sonar muy romántica, pero la violencia no se combate con violencia, ¿me explico? Entonces, no. Y no significa que no seamos confrontativos. O sea, exacto. Hay una frase que yo digo, la confrontación es indispensable, el conflicto es para quien lo necesita. Sí. Y eso es a donde me estoy llevando un poquito. Con y sabes que tiene, aquí se habló, AMLO dijo, es que tú no, ustedes, los medios no tienen el monopolio de la verdad. Y yo ahí sí quiero hacer una puntualización. Tampoco. Nadie tiene el monopolio de la verdad más que la verdad. Porque la verdad no nos necesita para existir. La verdad es. Lo que cambia es la opinión. Cada quien puede tener su opinión, su visión, su manera de analizar esa verdad. Pero la verdad es, o sea, tú no puedes decir, no hay tal número de muertos. Hay ese número de muertos. Ahora, cómo lo quieras interpretar es otra cosa. Pero no hay monopolio de la verdad. El único que tiene el monopolio de la verdad es la verdad misma. Y una forma diferente de responder y no reaccionar, porque es lo que hace es reaccionar y no responder. Exacto. Es decir, sí, esto fue lo que pasó, fue lo que sucedió, ¿no?
con las medidas, con las cosas, y pues en las cosas que hayamos fallado como gobierno, lo sentimos, ¿no? Sí. Y eso a veces es necesario, ¿no? Tener esa Sí. humildad, cosa Sí. que este gobierno no tiene. Ahora, si no te quieres exponer a eso, no hagas mañaneras. O sea, no tiene Claro. ninguna necesidad de hacer porque una mañanera es una rueda de prensa supuestamente. Para eso son. Ahora, si no quieres que sea más que un circo o Es que ahí ya se volvió un circo. una manera de hacer propaganda, pues entonces no invites a periodistas de verdad. Ujú, ujú, Invita a tu público que sea nice, que sea amable contigo. Pero si lo que queremos es conocer la verdad, que ese es el verdadero papel del periodismo. ujú. Que no todos los periodistas son profesionales, es verdad. Que no todos los medios son veraces, también es verdad. Porque tenemos muchos casos y lo vemos todos los días y lo vimos en el pasado. Que pues había chayote que les pagaban, que las mismas encuestas están muchas veces manipuladas. Entonces, yo no estoy diciendo que todos los periodistas sean lo que deben de ser, Ujú. pero tampoco le corresponde a un presidente hacerla de vocero. Y menos diario, se desgasta Mira, su figura. hay un término en psicología que se llama, bueno, es un trastorno que se llama la psicopatología espiritual o el síndrome del elegido. Ándale, esa no Y me yo la creo sabía. yo creo que ese es el síndrome que traemos en este país. Sí, Todo el mundo quiere ser el héroe, todo el mundo quiere ser el elegido. así Y es. lo que digo es, mismos periodistas, que no digo que no, que generen sus confrontaciones y que cuestionen lo que tengan que cuestionar, pero desde dónde y para qué. ¿Sí me explico? Porque a Sí, el veces para qué es muy cada importante. cosa que estamos nosotros sembrando Sí, tiene una consecuencia. O une o separa. así es. Entonces, a lo que voy es, digamos las cosas, lo mismo aquí. Nosotros hemos hablado sobre cosas que no nos parecen. Definitivamente sin ningún tipo de tapadura. Y esa es nuestra agenda. No es para nada Golpear. anti-AMLO. Cero. Es Sí. pro México. Es definir que hay cosas que generan valor en nuestro país y hay cosas que no generan valor. El que sigamos compitiendo a ver quién tiene la razón y entre las patas nos estemos llevando a nuestro hijo México, porque así pasa, ¿no? Sí. Vamos compitiendo a ver quién tiene la razón. Y los niños mientras ahí en el divorcio, ¿no? Ahí valiendo madre. Exacto. Y entonces el país anda valiendo madre porque Así es. es una guerra de egos que la única manera de poderla trascender es cuando dejemos de jugar en esta inmadurez infantil, que no tiene que ver con la niñez, sino infantil e inmadurez, Sí, sí. de no tomar con responsabilidad y valor este país. Oye, ¿sabes qué? Y sobre todo el planeta, porque eso es otro bueno, tema. ese es otro Ese tema. es otro Ese es tema. otro tema. Que las fronteras solo dividen de alguna manera simbólica los países, pero el aire, el agua, la tierra, son de todos, ¿no? Entonces, todos respiramos lo mismo, todos padecemos lo mismo, todos tenemos la misma escasez de agua y el agua contaminada. Entonces, sí, ese es otro tema. Pero, a ver, volviendo al tema del golpeteo, yo creo que el periodismo no sirve no debe de servir para estar golpeteando a nadie, ni a un poder, ni a una persona, ni a nadie. El, el verdadero periodismo es para buscar la verdad, buscarla, no tenerla, porque nadie la tiene a lo mejor, pero sí buscarla y exponerla. ¿Por qué? Porque tiene un fin social. Mira, México es mi casa. Y a mí me duele lo que le pase a mi casa, porque yo vivo ahí, mis hijos viven ahí, mis nietos van a vivir ahí. Entonces, claro que me duele, y me duelen mis vecinos, y me duele mis paisanos, y me duele. ¿Por qué? Porque yo sí amo a México, y yo no voy a decir, bueno, si se ponen mal las cosas, yo agarro mi maleta y me voy. No. Esta es mi casa. Y por supuesto que lo que pasa en mi casa me afecta. Y por tanto tengo todo el derecho como ciudadana, como periodista y en mi trabajo como comunicadora de hablar de lo que a mí me afecta. De lo bueno también, cuando lo haya, ¿no? Y como decías, el punto medular es la intención y el por qué y el para qué. El para qué, exacto. O sea, yo creo que hay cosas que, o sea, voy a decir algo. Honestidad sin tacto es crueldad, ¿no? Siempre digo que ni que fueras Niurka, ¿no? Andar diciendo tu verdad por todos lados. O sea, a veces hay cosas que hay que cuidar cómo las estamos diciendo. Sí. Y desde dónde y para qué las estamos ¿Sobre todo para qué? Sí, porque en vez de ayudar, ¿no? A construir, destruyen. El para qué te da el cómo. Claro.
Sí. Y si no tenías claro el para qué, el cómo se vuelve el qué. Exacto. Entonces perdemos el foco. Entonces ya se vuelve como una guerra de poder. Ya no estamos entendiendo de qué se trata la obra. O sea, yo veo ahí el tema de qué se trató la obra de la entrevista de Jorge Ramos con el presidente, por poner un ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando, pues de cómo se le puede poner al brinco a un periodista, ¿no? O sea, de eso se trata. Entonces, pues sí. El punto es los muertos, el punto es las familias, la afectación, las prácticas, entender también cómo cada quien ve las cosas de una manera diferente. Eso porque sí. no nos gusta, o sea, un punto fundamental que necesitamos aprender todos es a sabernos comunicar. Y no nos sabemos comunicar, ¿por qué? Porque tal vez lo que me vas a decir tengas razón y no me va a gustar. Entonces, necesitamos callarnos mucho y escuchar mucho más entre todos. Y cuando no hacemos eso, todo el mundo está a la defensiva. O sea, quien veas, ya ahorita está así como a la defensiva a ver en qué momento reacciona. Y eso no favorece la respuesta o la responsiva. Que Sí, es pero mira, Gaby, si tú no quieres que los periodistas te golpeen, tú no debes de golpearlos. Claro. O sea, es una dinámica en la que él mismo provocó que se cayera, porque de alguna manera él es el que está confrontando todo el tiempo a la prensa y a los adversarios, entre comillas, porque ve enemigos por todos lados, pero no es casual, es estrategia. Y es una estrategia ni siquiera de él es hábil para comunicar las cosas, pero en realidad la estrategia viene de sus estrategas, que son un Epigmenio Ibarra, un Jesús Ramírez, un un Ackerman incluso, están logrando hacer una confrontación y una polarización, porque esa polarización es lo que lo llevó al poder. Claro. Entonces, sí, son estrategias muy pues son tácticas. Dividir, ahora sí que, vencerás. sí, claro, son de comunicación y no son inventadas por ellos, no es el hilo negro. Son unos genios. O sea, estamos viendo que las utilizó Goebbels, estamos viendo que se me fue el nombre, este italiano, hombre, que las utiliza también hoy en día, Gramsci, me parece que se llama, y no son nada nuevo, son manipulativas, desde luego. Cuando tú divides, vences. Y si tú tienes un país que está enfrentado, al menos yo digo que ni siquiera es en la vida real, porque tú vas por la calle caminando y no vas enfrentándote con nadie, y tú no vas diciendo, este es clase media, este es no sé qué, este es... Realmente, en el día a día, no, es mediática la cosa. Pero eso es muy funcional para un gobierno que vive de esta confrontación. Pues mira, ahí sí, yo creo que hay de todo. Hay gente que va por la calle, sí, con una clara intención de remarcar las divisiones que existen. O sea, a lo mejor y tú y yo, porque yo no lo hago, definitivamente no lo hago, ni me nace, pero sí he visto gente que dice, estos chairos, no sé qué. O sea, sí, pero ahí se están refiriendo, a ver, a chairo tiene una connotación en donde hay una ideología, pero en el día a día, tú te puedes sentar con tu primo chairo, entre comillas, y platicar y estar muy contento durante la comida y la sobremesa platicando de lo que sea. O sea, no existe tal confrontación más que en el discurso y en la ideología, pero en realidad no es cierto esa lucha de los pobres contra los ricos, los clase media contra no sé qué. O sea, en realidad eso es artificial para mi gusto. Está sembrado, igual y no se percibe tanto en las calles, pero sí traemos ahí un chipcito de división que ha generado. Bueno, claro, es como el racismo. Pero hay un germen del racismo que, por ejemplo, llega un Trump y lo logra despertar, que a lo mejor estaba dormido, porque no era políticamente ya correcto. Y de repente llega alguien y lo despierta y se exacerba. Ese es el problema de un gobernante. No, y esto le podremos echar más carrita porque viene hasta desde la conquista. O sea, es todo un tema de un bagaje desde un consciente colectivo muy interesante que podemos platicar también. Pero desde yo asumir que esa persona votó por cómo se ve, eso sí es algo que sucede. Y no necesariamente, o sea, tenemos que dejar de asumir las cosas, dejar de suponer y obviar. Sí. ¿No? Sí. Definitivamente. Pero bueno, que ese es un terreno donde hay que trabajar. Nosotros desde la sociedad civil hay que trabajar en evitar y en contener esa polarización, cambiando el discurso.
cambiando la narrativa y no cayendo en lo mismo. Porque si te lo están poniendo desde arriba con una estrategia y tú lo que haces es caer en él y empezar a hablar con los mismos términos de fifis, chairos, aspiracionistas y esto y lo otro, lo que estás haciendo es adoptar ese discurso y darle fuerza a un discurso. Lo que hay que hacer es precisamente dejar de hablar con esos términos y hacer una labor de contención en donde se tenga una narrativa diferente, ¿no? Y un para qué diferente. ¿Y crees que estamos listos? ¿Ahora sí ya? ¿Ahora sí ya? ¿Ahora sí ya? Algo que decías debemos de que el presidente está provocando también y está recibiendo su misma medicina. Yo no estoy tan segura que tan bien ahora sí está saliendo las cosas, ¿no? Sí creo que ya se le están pasando un poco la mano. Se está desgastando. Y se lo voy a atribuir un poquito también a la pandemia, porque pues, como sea, esta pandemia fue una capacitación continua para muchos de nosotros. Ya no estamos tan a gusto con el drama. Ya como que estamos así de ya, por favor. Por favor. Sí, entonces, next. Antes a lo mejor tendríamos la energía suficiente como para seguir aplaudiéndole al circo y ahí como estamos todos como en la película de Gladiador, ¿no? Ahí están así de mátalo. O sea, ya hay un momento donde estamos en una situación diferente, desgastados por el tema de la pandemia, y eso puede llegar a favorecer a que surjan una forma diferente. Entonces, la invitación, ¿no? De esto es poder entender que la experiencia me da en la medida que yo le doy a la experiencia. O sea, todo lo que en este caso el personaje está emanando, lo está recibiendo en exacta proporción. Sí. A lo mejor ya no le está empezando a gustar. Y ni a funcionar. Ya no lo veo feliz. Ni a funcionar. No, que va. No. No. Y sabes una cosa, sí, Gaby, en este 6 de junio fue una prueba de que nadie ganó todo ni nadie perdió todo. Pero si nos vamos a los números así, ahora sí que crudos, tuvo la mitad de votos que tuvo en el 2018. Y eso te habla también de un desgaste de su figura. ¿Que la pandemia ayudó? Sí, claro. La pandemia realmente ha sido difícil para todos los gobiernos y para todos los presidentes y para todos los primeros ministros en el mundo. Ha acabado con figuras públicas. Sin embargo, él dijo que le venía como anillo al dedo. Y ahí yo quiero hacer una puntualización. ¿Por qué dijo que le venía como anillo al dedo? Porque su fin era acabar con el neoliberalismo, al menos en teoría, y acabar con la libre empresa. Y eso es lo que hay que ver, qué hay detrás de esa ideología radical que hay detrás de él, no en él tal vez, pero sí detrás de él. Y es que el gobierno tenga un papel más preponderante en la actividad económica, que se la quite a los particulares y a los individuos, y que él sea el que de alguna manera tenga ese control de la economía. Al venir una pandemia que está arruinando sobre todo a las pymes, ¿no? Y a muchos negocios, de alguna manera pudo haber sido que como anillo al dedo para él, porque es más fácil. A ver, va a sonar feo lo que voy a decir, pero los países que tienen más pobres son los más fáciles de manipular a la población. Claro. ¿Por qué? Porque dependen del gobierno. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, le venía como anillo al dedo. Pero, ¿qué pasó? Y ahí es donde hay que descubrir nuestro verdadero poder. Aquí estamos, paraditos. Y caímos como un poquito como gatos. Así de que, no, a ver, me tiras y me levanto. Porque estamos viendo cómo poco a poco esa clase media tan golpeada, los negocios pequeños y medianos están tratando de volver a surgir. Y no es de que ya me quitaron mi negocio y me agaché y quiero mi limosna del gobierno. No, vemos una clase media que está tratando de salir adelante con todo y todo, y vemos una economía que lejos de colapsarse se está manteniendo, y no gracias al gobierno ni a sus políticas. Entonces ahí es donde está nuestro verdadero poder. Y ahí es donde empieza a ver el divorcio. Así es. Es donde, que decimos, comparando la analogía del matrimonio, como estamos casados con el gobierno, ¿no? Entonces, mientras estemos así, pues igual no hay tanta libertad y poder de tomar decisiones, pero cuando empieza a haber libertad económica, entonces ya decimos, a ver, chiquis, Exacto, no me vengas a decir, ¿no? Está viendo es como una esposa que gana su dinero y de repente el marido quiere llegar y tratarla mal. A ver, a ver, no es lo mismo estar aquí porque quiero que estar aquí porque tengo que estar, ¿no?
No estoy porque quiero. Exacto. No estoy porque necesito, sino porque quiero. Exacto, igual un gobierno. A ver, tú estás ahí porque yo voté por ti, pero mañana puedo no votar. Y conforme empezamos a tener más dueños de su propia historia, empezamos a tener gente con más energía y posibilidades de levantar la mano y decir no me parece. Esto no me parece, esto sí me parece, porque, oye, ¿en qué momento decidimos que México es de este güey? O sea, es como, ¿de quién es México? De AMLO, ¿no? O sea, es el dueño. No. ¿No? Así como cuando... México está en ti, está en mí, está en todos los mexicanos. Y México es a pesar de todos. O sea, no es de nadie. Por encima de nosotros está México. Exacto. Y México es algo más etéreo, ¿no? Es un concepto, es una idea, es un propósito, es un espíritu, a lo mejor lo puedo decir, una mística que está por encima de nosotros y que a lo mejor ahorita vamos a poder tener la sensibilidad de conectarnos con esa mística o poder recordar esa mística. Y de eso se trata este proyecto nuevo que ya les estaremos compartiendo, donde buscamos justamente generar un proyecto de cultura para México, tener una nueva narrativa donde todos podamos caber, porque eso es importantísimo. Yo creo que el nuevo paradigma es la colaboración, no es la competencia, y sí creo que estamos listos. Yo ya estoy lista, y habrá mucha gente que esté lista para cambiar un poquito el guión que hemos estado escribiendo y hacer las cosas de manera diferente. Exacto. Para tener resultados distintos. Y no ser tan egoístas. Así es. No puede ser que nos desentendamos de los problemas de los demás. No es posible que nosotros, porque estemos bien, no nos importe el que está mal. No es posible que no nos importe porque nosotros no tenemos un niño con cáncer, el que otra persona sí lo tenga. Y no es posible que porque mi hijo esté bien, no me importe el que esté mal, o porque yo tenga que comer, no me importa el que no tiene que comer. De alguna manera no podemos seguir dejando en el gobierno toda esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces pasa lo que está pasando ahora. Así es. Y creo que la invitación es volver a creer, porque la vida llega a doler de tal manera que nos desconectamos y empezamos a tener este valemadrismo. Así no nacimos. No nacimos siendo seres valemadristas. Y cuando se dan las condiciones adecuadas, un ser humano brota o se colapsa. Pero si se colapsa, tiene una razón, tiene un propósito. Y como lo que decíamos de un pueblo herido, un pueblo que trae una herida desde la conquista, ¿sí? Donde estamos con una huella de victimización, de violencia, que se vinieron a dar las condiciones adecuadas para que brotara otra vez aquello que no hemos alcanzado a ver o a resolver desde fondo. Y eso origina esa separación. Sí, pero no podemos seguir arrastrando costales de resentimiento. O sea, no podemos seguirle culpando lo que pasó hace 500 años, que fue en un contexto histórico distinto, donde las cosas eran distintas y el mundo era distinto. La geopolítica era distinta. Entonces, a ver, estamos viendo cómo hoy en día están saliendo a la luz los cadáveres, literalmente, de lo que fue la historia triste de Canadá, y no hace mucho, donde estamos viendo cómo se exterminó a una etnia o a una raza incluso, el abuso que sufrieron los niños, y cómo, es fácil decir, aquí no pasa nada cuando lo que pasó se escondió, se enterró. Aquí, mal que bien, pues estamos con una cultura mestiza en donde no se exterminó a ninguna raza como pasó en Estados Unidos, como pasó en Canadá, y donde tenemos que asumir nuestro bagaje histórico con lo bueno y lo malo de los dos mundos y de lo que traemos arrastrando, porque si seguimos atorados, pues lo único que estamos es sacando lo peor de nosotros mismos, cuando tenemos tantas riquezas. Como decían por ahí, el origen del sufrimiento es el apego. Y estamos viviendo pues las consecuencias de apegarnos y no soltar lo pasado, ¿no? Como decía Sócrates, hay que poner nuestra energía en lo nuevo y no querer aferrarnos en lo antiguo. Tú estabas buscando, nada más quería saber a quién fue quien le pidieron perdón los militares en Estados Unidos, no sé si viste eso, a una comunidad, no sé si era Apache, quiero nada más para no decir algo que no es, y la verdad yo creo que para allá va, ¿no? O sea, estaban ellos como, a lo mejor en este ejercicio donde estaba el jefe de la tribu, pues diciéndoles que los perdonaba, y
tú lo ves y dices, ay, qué padre, y es tan emotivo. Sí. Y yo creo que eso es un poquito hacia donde nos podemos empezar a mover, como diciendo, a ver, perdóname, perdón, la hemos regado, has hecho lo que has podido, yo he hecho lo que he podido, estamos y seguimos aprendiendo. Hay que perdonarnos primero a nosotros mismos, porque nosotros somos la suma de nuestro pasado y del pasado de nuestros padres y de nuestros abuelos, y en nosotros está todo eso. Entonces, vamos empezándonos por perdonar a nosotros mismos y ver hacia el futuro, porque lo que tenemos de verdad es una materia prima como país impresionante para hacer algo grandioso. Tenemos más de todo que muchos y no lo estamos aprovechando por estar atorados y por estarnos metiendo el pie unos a otros. Entonces, pues ahí es donde realmente el traer a México en nosotros y hacerlo de una manera positiva y de una manera hacia el futuro, es de donde podemos sacar toda la fortaleza que tenemos. Totalmente. Y el poder como ciudadanos. Si lo hacemos individualmente, lograremos algo, pero si lo hacemos de manera organizada, como sociedad civil activa, lo podemos hacer mucho mejor. Y yo creo que la invitación es, me amo, perdón, olvido y vuelvo a empezar. Exacto. Pues ya estamos. Muchísimas gracias a todos por vernos aquí en Hora Cero. Compartan a todas aquellas personas que busquen crear una nueva historia para nuestro país. Y vienen cosas interesantes. Síganos y compartan para que seamos un México donde todos podamos caber. Gracias.